Hola, hoy vamos a hablar del estrés laboral. Nos acompaña Álvaro Jesús Braña, técnico superior en prevención de riesgos laborales de GSM Gijón, especialista también en psicosociología. Buenas, Álvaro. Muy buenas, Hugo. Un placer estar aquí. Álvaro, ¿qué entendemos por estrés y qué situaciones son las que nos generan estrés? Bien, por estrés, lo primero de todo, tenemos que saber que es una respuesta adaptativa a nivel psicofisiológico que emite un organismo, una persona, cuando se enfrenta a una demanda, a un desafío o a una situación, ¿no?, que percibe como amenazante o relevante. Las diferentes situaciones o desafíos o demandas que nos podemos encontrar se denominan estresores. Y los hay de varios tipos. Pero sí que es verdad que hay dos que destacamos siempre, ¿no?, que son los estresores a nivel físico-ambiental, como por ejemplo cuando una persona se expone a una situación de frío intenso o de ruido, y los estresores psicosociales, que son los más comunes. Sucesos vitales, como la pérdida de un familiar, o contrariedades del día a día, ¿no?, problemas a nivel personal, laboral o familiar. ¿Podemos entender que el estrés es siempre algo negativo? Buena pregunta. El estrés no siempre es algo negativo. Depende de la situación. ¿Qué quiero decir con esto? Que existen dos tipos de estrés. Hablamos del estrés positivo o euestrés y del estrés negativo o distrés. El estrés positivo es aquel que nos activa, que nos motiva, nos ayuda a realizar las tareas y a superar esas situaciones. Es decir, que nos agiliza, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es importante que este estrés lo tengamos controlado, porque nos ayuda a rendir. Sin embargo, el distrés o estrés negativo es aquel que se prolonga en exceso en el tiempo y por lo tanto ya no nos cumple una función adaptativa, sino que nos produce efectos nocivos acumulativos a largo plazo. Entonces, ¿cómo pasamos de esa adaptación positiva a negativa? Bien, como comentaba, en un primer momento nosotros nos encontramos ante esa situación, esa demanda o desafío, ¿no?, y tenemos un pico de activación. Ese pico de activación sería el estrés positivo, que nos va a ayudar a superar esa adversidad. Entonces, en este estrés es adaptativo, ¿por qué? Porque tengo un ciclo correcto de tensión-relajación. Es decir, tensión, me activo, supero ese estresor y una vez superado, me relajo. Entonces, pues vuelvo a la calma, vuelvo a ese nivel basal anterior. ¿Qué pasa cuando yo me activo y sigo activado? Es decir, no puedo controlar ni mi activación ni las posiciones de estresor, porque no soy capaz de superarlo. Que me enfrento a una situación de estrés crónico o negativo. Que aquí lo que va a pasar en la mayor parte de las veces es fatiga, cansancio y diversos síntomas de alarma, ¿vale?, que van a afectar luego en mi día a día. ¿Qué señales aparecen? Bien, cuando hablamos siempre de estrés negativo, que es aquí el que nos interesa, porque el estrés positivo obviamente lo buscamos al final, el estrés negativo tiene varios síntomas a nivel individual. Hablaríamos de 4 niveles: a nivel físico-fisiológico, a nivel conductual, a nivel emocional y a nivel cognitivo. A nivel físico-fisiológico podríamos hablar, por ejemplo, de dolor de cabeza, dolores de barriga, trastornos digestivos, por ejemplo, también tensión, hipertensión, ¿no? A nivel conductual, pues podríamos, por ejemplo, mencionar una persona que de repente tiene una adicción por el tabaco, el alcohol, la droga o por dispositivos móviles, ¿no?, a nivel conductual. O también evitación de problemas. Es común que la gente que está expuesta a altos niveles de estrés intente evitar enfrentarse a la situación porque no es capaz. Pero eso no evita que siga teniendo estrés. A nivel cognitivo, problemas de memoria, toma de malas decisiones, ¿no?, y falta de concentración. Es muy habitual también en el trabajo tener esa falta de concentración. Y por último, mencionamos más síntomas emocionales, que serían pues que estás más irritado, puedes tener alguna ansiedad, depresión en casos más extremos, burnout, que lo queremos evitar, pero también en los casos más graves pues puede aparecer, etc. Vale, entonces en el entorno laboral, ¿cómo lo podríamos definir? Bien, como hemos comentado, el estrés no deja de ser una respuesta, ¿no?, de adaptación frente a una situación. Entonces el estrés laboral no deja de ser un tipo concreto de estrés, pero asociado con aquellas situaciones del trabajo, es decir, con las adversidades que en el día a día nos encontramos. Y aquí lo más común es hablar de factores psicosociales, ¿vale?
En definitiva, el estrés laboral no deja de ser una respuesta a todas aquellas demandas que tenemos en el día a día en el trabajo, ¿vale? Se distinguen 4 fases en este estrés, es un poco específico. Hablaremos de una primera fase donde se produce ese desequilibrio entre la demanda y los recursos de la persona, ¿no? Posteriormente, esa persona va a hacer una evaluación de la situación. Es decir, ¿yo con mis recursos soy capaz de superar esta situación o no? ¿Puedo enfrentarme a ella o no? Y esto es muy importante, porque si la persona se ve capaz, entonces el estrés será positivo y le ayudará a rendir. Si la persona no se ve capaz de superar la situación, aparecerá estrés crónico, porque no va a ser capaz de superar esa adversidad, ¿vale? Posteriormente, una vez ha evaluado, tiene que tomar una estrategia para afrontarlo. Bien evitarlo, bien intentar superarlo o neutralizar los efectos negativos. Y por último aparecen las consecuencias, que pueden ser síntomas a nivel individual, que hemos comentado anteriormente, cuando el estrés es negativo, o síntomas a nivel de organización también, ¿no? Por ejemplo, una persona que está expuesta a mucho estrés puede cometer más errores y, por tanto, accidentes. Una consecuencia negativa para la organización. Entonces, ¿qué situaciones son las que podemos ver en una empresa, en el entorno laboral? Vale, las situaciones que pueden derivar en estrés laboral a nivel, digamos, del trabajo, pues la más común es la sobrecarga de trabajo, sin duda. Otro tipo sería, por ejemplo, falta de autonomía o de control en lo que es la propia actividad laboral. Escasa flexibilidad horaria, precariedad laboral, conflictos laborales con tus compañeros o con superiores. Climas laborales que son más tendentes a la confrontación que a la cooperación, es decir, donde no existe un buen trabajo en equipo, donde hay más competitividad que otra cosa, ¿no? También el trabajo a turnos, etcétera. Pues serían esos tipos de factores que podemos dar de riesgo para contraer estrés laboral. ¿Qué estrategias o qué medidas podemos implementar en el entorno laboral? Bien, en el entorno laboral, pues tenemos que al final atacar a esos factores que he mencionado previamente. ¿Cómo lo hacemos? Pues bueno, primero y más fundamental, como hemos comentado, que la sobrecarga de trabajo es el más común, pues habrá que hacer un equilibrio en esa carga de trabajo. Hacer un correcto diseño y una correcta organización del trabajo para garantizar que cada trabajador tenga una carga de trabajo adecuada, sin sobrepasarse, ¿vale? Porque hemos comentado que es la mayor causa. Luego, pues, si se puede, hay casos que igual no se puede, pero si podemos, pues dar más autonomía, más control sobre el trabajo, dar flexibilidad horaria a los trabajadores, políticas que sean tendentes a resolver eficazmente los conflictos laborales, ¿no? Pues son algunas de las medidas que se me ocurren para intentar frenar este tipo de estrés a nivel de organización. Vale, ahora un poco práctico. Soy empresario, tengo una serie de trabajadores, puedo intuir que puede haber estrés en la empresa, pero ¿cómo lo sé? Bien, vale, para analizar y para saber más objetivamente si en mi empresa pues, los trabajadores están sufriendo altos niveles de estrés laboral, pues podemos hablar de 3 pasos, ¿no? El primero sería una observación directa. Tú como empresario o como compañero observas en el día a día pues, que otro compañero trabajador, trabajadora, pues sufre igual, está más irritado, se desconcentra con más facilidad, comete más errores, tiene más incidentes e incluso más accidentes, ¿no? Primero esa observación directa. También es importante garantizar una correcta vigilancia de salud. Esos reconocimientos médicos periódicos, pues en ellos se hace una evaluación también, a ver si esa persona pues está sobrecargada y está sufriendo de algún tipo de estrés laboral. Pero sin duda, la herramienta que más va a ayudar es una evaluación psicosocial objetiva. Es decir, hacer con datos pues, una serie de entrevistas, pasar una serie de cuestionarios con los cuales poder evaluar objetivamente cuál es el nivel de estrés al que está sometido la plantilla en ese momento. Álvaro, una palabra clave, una frase que quieras dejar para aquellos que nos vayan a escuchar y se den cuenta de lo que es el estrés. Bien, pues para mí la frase para cerrar la entrevista, Hugo, sería la siguiente. El estrés no es algo individual, no es un problema del individuo. Deriva de una situación laboral adversa. Por lo tanto, nunca hay que fijarnos en la persona como el problema. El problema deriva del entorno, ¿vale? Entonces, si deriva del entorno, hay que tener un buen diseño y una buena organización del trabajo. Hay que también
hacer a los trabajadores partícipes de la prevención, escuchándoles. Y con todo esto, lo que vamos a conseguir son medidas correctivas eficaces que garanticen la salud y el bienestar de los trabajadores y trabajadoras. Pues Álvaro, nos quedamos con esas frases. Gracias por estar aquí. Pues muchas gracias a vosotros por la oportunidad y bueno, un saludo a todos.